Good evening, Cornerstone. Buenas noches, Cornerstone. We're glad that you're joining us tonight. Felices de que estén con nosotros esta noche. We continue our study in the book of Acts. Continuamos nuestro estudio en el libro de los Hechos. And beginning in chapter 4 tonight, Esta noche vamos a empezar en el capítulo número 4. let's say a word of prayer first. Oremos primero. Father, we thank you for your presence here tonight. Padre, te damos gracias por tu presencia esta noche. As we open your word, Así como abrimos tu palabra, we pray that you open our hearts oramos que tú abras nuestros corazones so that we can receive everything that you have for us. para que podamos recibir todo lo que tú tienes para In nosotros. Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amen y and amén. amen. Praise God. In way of summary, we finished last week chapter 3, En forma de resumen, terminamos el capítulo 3. and this is when Peter and John went into the temple, Esto fue cuando Pedro y Juan fueron al templo. and there was a man there who was crippled, and they healed him. Había en la puerta, en la entrada del templo, un hombre que era cojo y fue sanado. And he jumped up, and everybody was amazed, Y él brincaba de alegría y todos estaban sorprendidos. and they got to preach about the power that there is in the name of Jesus. Y ellos tuvieron la oportunidad de predicar sobre el poder que hay en el nombre de Jesús. There's two things that are the main theme throughout the book of Acts Hay dos cosas que son principales a través del libro de los Hechos that we have to remember, que debemos siempre recordar and we have to apply in our own life. y debemos aplicarlos a nuestras vidas. Number one, there's power in the name of Jesus. Lo número uno es que hay poder en el nombre de Jesús. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? There's power in the name of Hay Jesus. poder en el nombre de Jesús. We don't use the name of Jesus enough. No utilizamos el nombre de Jesús lo suficiente. And there's power in the Holy Spirit. Y hay poder en el Espíritu A Santo. complete Christian has both. Un cristiano completo tiene They're ambos. born again, Son nacidos de nuevo and they're born of the Spirit. y también son nacidos del They Espíritu. receive Jesus Christ, Reciben a Jesucristo and they receive the Holy y Spirit. también reciben al Espíritu Santo. And so we're going to see this throughout the book of Acts. Lo vamos a ver a través del libro de los Hechos. And when we see the reality of how the early church lives, Y como vemos la realidad de cómo vivía la iglesia primitiva, it will correct a lot of our philosophies, va a corregir muchas de nuestras filosofías, our religious ideas. nuestras ideas religiosas. And hopefully it will bring us back to a place of a simple Christian life. Y espero que nos lleve a una realidad de una vida cristiana simple. So in Acts chapter 4, Entonces, en el libro de Hechos, capítulo 4, now we're going to read about how, after they healed this man, how John and Peter were arrested. vamos a ver que después de ellos haber sanado a este hombre, fueron arrestados. It says in verse 1, now as they spoke to the people, the priests, the captain of the temple, and the Sadducees came upon them. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, Being greatly disturbed that they taught the people and preached in Jesus the resurrection from the dead. resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. The Sadducees did not believe in the resurrection of the dead. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. There's several groups of Jews that we read about in the New Testament. Hay grupos de judíos que leemos en el Nuevo Testamento. There was the Pharisees, Estaban los fariseos, the Sadducees, los saduceos, the scribes. los escribas, There was the Sanhedrin, los de Sanhedrin and another group. I forgot the name of the other y group. otros grupos que ahora no recuerdo. And all of these groups sometimes had different ideas and different doctrines. Y todos estos grupos tenían diferentes ideas e inclusive diferentes doctrinas. Specifically, the Sadducees did not believe in the resurrection. Específicamente los saduceos no creían en la resurrección. The Pharisees did believe in the resurrection. Los fariseos sí creían en la resurrección. So in this occasion, it was the Sadducees that were upset. En esta ocasión entonces eran los saduceos que estaban alarmados, Not because they were preaching in the name of Jesus, no porque predicaban en el nombre de Jesús, but because they were preaching about the resurrection of the dead in the name of Jesus. sino porque predicaban la resurrección de los muertos en el nombre de Jesús. That's why they were called Sadducees. Por eso se llamaban saduceos. They were sad.
estaban tristes. Verse 3. El versículo 3. And they laid hands on them and put them in custody until the next day, for it was already evening. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el siguiente día porque era ya tarde. I don't know if you've ever been arrested, No sé si a usted alguna vez ha sido arrestado, but imagine the apostles getting arrested for preaching the gospel. pero imagínense los apóstoles siendo arrestados por predicar la palabra. And this was a serious Y situation esto no era una situación seria. because these were the same people that arrested Jesus and killed him. Esto eran las mismas personas que arrestaron a Jesús y lo mataron. So this was a fearful situation. Entonces esto era una situación que daba miedo. They knew that they could be killed. Ellos entendían que podían morir. And verse 4, En el versículo 4 it says, however, many of those who heard the word believed, and the number of the men came to be about 5,000. pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. How many got saved on the day of Pentecost? ¿Cuántos se habían salvado en el día de Pentecostés? It was about 3,000. Eran alrededor de 3,000. Now the number's up to about 5,000. Ahora eran 5,000. That's a big crowd. Eso era una multitud bien The grande. Holy Spirit was touching so many people El Espíritu Santo estaba tocando tanta gente because they were preaching. porque estaban predicando. See, the reason people convert is when somebody preaches to La them. razón por la que la gente se convierte es porque le predican. If you don't preach to them, they're not going to convert. Si no le predican, no se van a convertir. So now there were about 5,000 in total that were Christians. Entonces habían alrededor de 5,000 que eran ahora cristianos. And that was just the men. Y eso eran solamente los varones. Add the women and the children, there was many more than that. Añadan a las mujeres y los niños y eran mucho más que esto. That was a big crowd. Era una gran multitud. Verse 5. Versículo 5. And it came to pass on the next day that the rulers, the elders, the scribes, as well as Annas the high priest, Aconteció al siguiente día que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás. here's some more of the different groups. Aquí hay más de esos grupos. And John and Alexander, as many as were of the family of the high priest, were gathered together at Jerusalem. Y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, Se reunieron. no dice eso, pero se reunieron en Jerusalén. Okay. And when they had set them in the midst, they put them in the middle, and they asked them, by what power or by what name have you done this? Y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? So they arrested them. Entonces los arrestaron, They spent the night in jail. se pasaron la noche en la The cárcel. next day, all these Jewish groups got together, Todos estos grupos judíos se reunieron and they put Peter and John in the middle y pusieron a Pedro y a Juan en el medio with the guy that got healed. con el hombre que había sido sanado. They put him in the middle. También lo pusieron en el medio. By what power do you do this? ¿Con qué potestad hicieron In esto? what name do you do this? ¿En qué nombre hicieron ustedes esto? What a great question. Qué tremenda pregunta. That's what I call an open door. Eso es lo que yo llamo una puerta abierta. And then Peter stands up. Y entonces Pedro se levanta. It says in verse 8, then Peter, filled with the Holy Spirit, Entonces dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo. Peter, filled with the Holy Spirit. Pedro, lleno del Espíritu Santo. Now they received the baptism in the Holy Spirit in chapter 2. Ellos habían recibido el bautismo del Espíritu Santo en el capítulo 2. So even though we received the baptism in the Holy Spirit Aún nosotros recibiendo el bautismo del Espíritu Santo on a specific date en un día específico, back in the past, en el pasado, every day todos los días we need to choose to be filled with Holy Spirit. debemos elegir ser llenos del Espíritu Santo. Just because you receive the baptism El hecho de haber recibido el bautismo doesn't mean that you don't need to walk filled with the Holy Spirit. no quiere decir que no necesitamos caminar llenos del Espíritu Santo. But sometimes Pero a veces it just takes a difficult situation amerita una situación difícil or when you're scared o cuando estamos asustados or when there's an opportunity from God o cuando hay una oportunidad de Dios that the Holy Spirit is stirred up inside of que el you Espíritu Santo está moviendo dentro de ti and you become filled with the Holy y Spirit. tú te llenas
llenas del Espíritu Santo and you open your mouth. y abres tu boca, This is what Peter was doing. esto es lo que Pedro He hacía. was filled with the Holy Spirit. Él había sido lleno del Espíritu Santo. All these different groups of Jews were around him. Alrededor de él estaban los diferentes grupos de judíos. Any one of these groups could just kill him. Cualquiera de estos en el grupo lo podía matar. And so he knew this was life or death. Él sabía que esto era algo de vida o muerte. It was not a matter for human wisdom. Esto no se trataba de sabiduría humana. It had to be the Holy Spirit. Tenía que ser el Espíritu Santo. And sometimes Y a veces God lets us come to the end of human wisdom. Dios deja que nosotros lleguemos al final de la sabiduría humana. Sometimes A veces God puts us in a place that looks like a dead end. Dios nos pone en un lugar que parece ya el final. There's no hope. Ya no hay esperanza. It doesn't look good. No se ve bien. You don't have what it takes to get out of the problem. Y tú no tienes lo que se necesita para salir de ese problema. And the only choice you have Y la única solución que is tienes to just trust in God. es confiar en Dios. At those moments, En esos momentos, you'll feel the Holy Spirit begin to fill you. tú vas a sentir al Espíritu Santo empezar a llenarte. Some people run from trouble, A veces la gente huye de los problemas, but a Christian that has the Holy Spirit pero un cristiano que tiene el Espíritu Santo acts like Queen Esther. actúa como la reina Esther. She knew if she went in to talk to the king, he could kill her. Ella sabía que si entraba a hablar al rey, él la podía matar. But she was on a mission. Pero ella estaba en una misión. So she said, if I perish, I Y perish. ella dijo, si muero, que muera. But I have come into the kingdom for such a time as this. Pero yo he venido a este reino para un tiempo como este. This was what Peter was feeling. Esto era lo que Pedro estaba sintiendo. Let's see what he said. Vamos a ver lo que él dice. What verse were we on? Number 8. 8. And he said, filled with the Holy Spirit, he said, rulers of the people and elders of Israel. Entonces Pedro dijo, lleno del Espíritu Santo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. And he was thinking, I know you can kill me. Él estaba pensando, yo sé que ustedes me pueden matar. You probably don't like me. Probablemente yo no les agrado. This might be my last sermon. Este puede ser mi último sermón. And he continues in verse 9. Y continúa diciendo en el versículo 9. If we this day are judged for a good deed done to a helpless man, by what means has he been made well? Dice Pedro, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, Let it be known to all of you sea notorio a todos and vosotros to all the people of Israel, y a todo el pueblo de Israel, even those that aren't inside this room. aun los que están aquí dentro de esta habitación, Let all the people of Israel know. que todo el pueblo de Israel conozca. Are you ready? ¿Están listos? That by the name of Jesus Christ of Nazareth, Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, he's exalting the name of él Jesus. estaba exaltando el nombre de Jesús. See, we read it in Spanish or in English. Lo leemos en español o en inglés, It doesn't impact us. no nos impacta. But the name Christ means Messiah, Pero el nombre Cristo significa Mesías, the anointed one. el ungido. They knew who the Messiah meant. Ellos conocían quién el Mesías era. The Jews grow up reading about the Messiah that was to come. Los judíos crecieron oyendo del Mesías que ha de venir. They knew about the prophecies. Ellos conocían las profecías. So he said, by the name Y entonces él dijo, por el nombre of Jesus, de Jesús, the Messiah, el Mesías, the anointed el one ungido from Nazareth, de Nazaret, whom you crucified, al cual ustedes crucificaron, whom God raised from the dead. el cual Dios levantó de los muertos. See, nobody refuted that. Nadie refutaba esto. It was common knowledge Jesus had resurrected.
era de conocimiento común de que Jesús había resucitado. The Roman soldiers had died because of the resurrection. Los soldados romanos habían muerto por esta resurrección. They couldn't find his body. No pudieron encontrar su cuerpo. So the Roman guards, the sentence is death if you lose a body that you're supposed to guard. Entonces había una sentencia de muerte si tú eras guardia y perdías un cuerpo. The tomb was empty. Y entonces la tumba estaba vacía. He appeared to 120. Él se le apareció a 120 Then he appeared to y 500. se le apareció a 500. He appeared to some pilgrims going to Y Emmaus. también se le apareció a unos peregrinos que iban a Emaús. So many people saw Jesus resurrected. Tantos vieron a Jesús resucitar It was common knowledge. que era de conocimiento común. This is the one you crucified. Este fue el que ustedes The crucificaron. same one that God raised from the dead. El mismo que Dios levantó de los muertos. By him, Por él, this man is standing healed. este hombre se para hoy sano. Verse 11. Versículo 11. This is the stone which was rejected by you builders, Este Jesús es la piedra repoblada por vosotros los edificadores, which has become the chief cornerstone. la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. How many know that cornerstone meant la cabeza del ángulo? ¿Cuántos saben que cornerstone significa cabeza del ángulo? When we started this church in my house, Cuando empezamos esta iglesia en mi casa, we didn't think we were starting a church. no pensamos que estábamos empezando una iglesia, We were just having meetings. solamente estábamos teniendo reuniones. And as more and more people came, Y cuantos más gente llegaban, we realized God was doing something. nos dimos cuenta que Dios estaba haciendo algo. And I said, God, this is not what I prayed for. Y le dije, Dios, esto no fue por lo cual yo oré. I don't want to be a pastor. Yo no quiero ser pastor. And he kept putting in my heart, cornerstone. Y él ponía en mi corazón piedra angular. I'm laying a cornerstone. Yo estoy poniendo la piedra angular. Cornerstone. Piedra angular. And one day I said, do you want me to call this church Cornerstone? Y le pregunté, ¿tú quieres que yo llame a esta iglesia piedra angular? I don't like that name. No me gusta ese And nombre. I discarded it. Y lo descarté. But I said, you continue doing what you want to do here, God, and I will cooperate. Y yo le dije, continúa haciendo lo que tú quieres. Tú eres Dios y yo cooperaré. One day there was a missionary there from India. Había un misionero un día de la India Her name was Goldie. y su nombre era Goldie. And I loved her very much. Yo la amaba mucho. And she was a widow. Ella era una viuda. But God used her in prophecy, and she would pray a lot for Karen and I. Dios la usaba en profecía y ella oraba por mí y por Karen. And she was at a meeting one Sunday Y un día estaba en una reunión, un domingo, in our house, en nuestra casa and we were eating after the meeting y estábamos almorzando después de la reunión because all good churches have a lot of food. porque todas las buenas iglesias tienen mucha comida. So every service we had food, Todos los servicios teníamos comida and Goldie was sitting down eating something. y Goldie estaba sentada comiendo algo. And she said, Pastor Raul, come here. Y me dijo, Pastor Raúl, venga acá. She goes, I don't know why God wants me to tell you this. No sé por qué Dios quiere que le diga esto, But God keeps telling me to tell you, yes, it's the cornerstone. pero Dios quiere que le diga que sí, que es la piedra angular. And I said, wow, Y yo dije, wow. I guess I can hear the voice of God. Entonces dije, pues sí, parece que puedo oír la voz de Dios. But God made it very clear. Pero Dios lo hizo muy claro. Jesus Christ is the cornerstone of this church. Jesucristo es la piedra angular de esta How iglesia. many say amen? ¿Cuántos dicen amén? Nowadays, when we do construction, Hoy en día cuando hacemos construcción, we lay a foundation, ponemos los fundamentos and the builders have lasers, y los constructores tienen lasers láseres, and they know the straight. They draw a straight line, y ellos dibujan una línea recta. and that's how they build and lay the foundations and the walls. Así es que ellos ponen el fundamento y las paredes. But in the days of Jesus, Pero en los tiempos de Jesús they had a perfectly cut rock, tenían una roca perfectamente cortada and after the foundation was laid, y cuando ponían el fundamento they would put the cornerstone, ponían la piedra angular and that became the guide for the rest of the building. y ese era el guía del resto del edificio. And Jesus became the chief cornerstone. Y Jesús se convirtió en esa piedra angular. He is the guide for building the church. Él es el guía para
edificar la He iglesia. is the one that sets the standard and the direction. Él es que pone los estándares y las direcciones. And let's read a couple of verses in Isaiah chapter 28 Vamos a ir a leer unos versículos en Isaías capítulo 28 that speak about the cornerstone. que habla sobre la piedra angular. Isaiah 28, Isaías 28, verse 16. versículo 16. Therefore, thus says the Lord God, behold, I am the one who has laid as a foundation in Zion a stone, a tested stone, a precious cornerstone of a sure foundation. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Hallelujah. Aleluya. Where is the cornerstone? ¿Dónde está la piedra angular? It's in Zion. Está en Sión. We'll talk about Zion another day. Vamos a hablar de Sión en otra ocasión. But Jesus is the cornerstone. Pero Jesús es la piedra angular, Precious, preciosa, tested. probada. And this is what God has laid in Zion. Y esto es lo que Dios ha puesto en Sión. But later, Peter expands on it. Pero luego Pedro extiende And he talks in Ephesians chapter 2, y habla en Efesios capítulo 2, beginning in verse 17. versículo 17. Let's read that tonight. Efesios 2, 17. Ephesians chapter 2, verse 17. Peter expands on this subject, Pedro abunda en este tema and he says, And he came and preached peace to you who were far off and those who were near. y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. For through him we both have access by one Spirit to the Father. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Verse 19. En el 19. Now, therefore, you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Having been built on the foundation of the apostles and the prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. In whom the whole building, being fitted together, grows into a holy temple in the Lord. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. In whom you also are being built together for a dwelling place of God in the Spirit. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. This is God's eternal purpose. Este es el propósito eterno de Dios. To have a temple on Zion, Tener un templo en Sión, of which we are part of that temple. de los cuales nosotros somos parte de ese The templo. foundation has already been laid El fundamento ya ha sido puesto by the apostles and the prophets. por los profetas y los And apóstoles. Jesus himself is the cornerstone. Y Jesús mismo es la piedra angular. We don't have to figure it out. No tenemos que darnos cuenta. It's already prepared. Ya está preparado. We just have to take our place. Solamente tenemos que tomar nuestro lugar. It's the easiest thing in the world. Es la cosa más fácil del mundo. But it's according to his plan. Pero es de acuerdo a su plan. He has the blueprints. Él tiene los planos. I don't have the blueprints. Yo no tengo los planos. Every week I say, Jesus, keep building your church. Yo toda la semana le digo, Jesús, sigue edificando tu iglesia. In all these years that I've been a Christian, De todos estos años que he sido cristiano, I haven't figured out what the blueprint is todavía no he descifrado cuál es el plan, or what are all the correct things that I should be doing, ni tampoco las cosas correctas que yo debería estar haciendo. but I've seen all the things that I should not be doing. Pero sí he visto todas las cosas que no debería estar I haciendo. have seen churches destroyed Yo he visto iglesias destruirse because they get out of God's plan porque se salen del plan de Dios and they start doing it man's way. y lo
lo empiezan a hacer de la manera del hombre. But Jesus said, I will build my church, Pero Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia and the gates of hell will not prevail against it. y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? It's an overcoming church. Es una iglesia que triunfa. It's a mighty church. Es una iglesia poderosa. It's a Holy Spirit church. Es una iglesia del Espíritu A Santo. church that knows how to use the name of Jesus. Y una iglesia que sabe usar el nombre de Jesús. Where people are being healed from sicknesses. Donde la gente es sanada de sus Where enfermedades. miracles are taking place. Donde suceden milagros. Where people are happy to invite people to come to Donde la church. gente está gozosa de invitar a otros a venir a la Where iglesia. we are serving God Donde estamos sirviendo a Dios. according to the calling of God in your life. De acuerdo al plan o al propósito y llamado que Dios ha hecho a su vida. If we let Jesus build his church, Si nosotros dejamos que Jesús edifique su iglesia, we don't have any problems at all, no vamos a tener ningún problema, because he is the chief cornerstone. porque Él es la piedra How angular. many say amen? ¿Cuántos dicen amén? He was rejected by the builders, Él fue rechazado por los edificadores, but he became the chief cornerstone. pero Él se convirtió en la piedra angular. Verse 12, Versículo 12. Peter said, there is not salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Pedro entonces dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Peter told all the Jews Pedro le dijo a todos los judíos that they could only be saved by the name of Jesus. que solamente podían ser salvos por el nombre de Jesús. If people say that today, Y la gente dice eso hoy, they'll be called anti-Semitic. entonces le llaman antiseméticos. Antiseméticos. If you told a Jewish person, you're not going to heaven unless you accept Jesus. Si usted le dice a la gente, a un usted va, judío, a los judíos, ustedes no van a ir al cielo si no aceptan a Jesús. I didn't say that, Peter said it. Yo no lo dije, lo dijo Pedro. Wow. Wow. This is what was being preached by the early church. Esto era lo que se predicaba en la iglesia primitiva. They got worried. Ellos se preocuparon. They realized the problem is not the resurrection. Ellos dijeron, el problema no es la resurrección. We were upset because the Sadducees didn't like the resurrection, Estaban preocupados porque los saduceos no querían oír sobre la resurrección. but they realized now that the problem was the name of Jesus. Se dieron cuenta que el problema en realidad era el nombre de Jesús, That they were calling the Messiah. que ellos le estaban llamando Mesías. You see what happened in verse 13. Miremos lo que sucede en el versículo 13. When they saw the boldness of Peter and John, Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, and they perceived that they were uneducated and untrained men, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, they marveled. se maravillaban. And they realized that they had been with Jesus. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Yeah, I remember that guy. Y yo me recuerdo de ese hombre. Now that I think about it, Ahora que lo pienso, when we saw that man Jesus walking around, cuando veíamos a Jesús caminando por ahí, these guys were there in that group. estos tipos estaban ahí en ese grupo. Verse 14. Versículo 14. And seeing the man who had been healed standing with them, they couldn't say anything against it. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. They had evidence Tenían evidencia that there was power in the name of Jesus. de que había poder en el nombre de Jesús. But we're going to read that the evidence, the truth, did not matter. Pero vamos a leer que la evidencia, la verdad, no importaba. Some people, you show them the truth, A algunas personas tú le puedes enseñar la verdad and they don't care y no le importa. because they already have an idea in their mind. Porque tienen una idea en su mente. And this is the problem that we have in our culture today. Y ese es el problema que tenemos en nuestra cultura hoy en día. You see things clearly, Tú puedes ver las cosas claramente. and then somebody comes out on television Y alguien viene en la televisión and says, that's not true. y dice, eso no es verdad. Oh my Ay, goodness. Dios mi Dios. If biology proves that
a man is a man and a woman is a woman. Si la biología prueba que una mujer es una mujer y un hombre es un hombre, It's a scientific fact. es un hecho científico. Why would somebody who went to a university ¿Por qué una persona que va a una universidad and they are an attorney or a professional, y es un abogado o un profesional, and when they ask him what is a man or what is a woman, y cuando le preguntan qué es una mujer o qué es un hombre, they don't know no saben because they have an idea porque tienen una idea that gender is a social construct. de que el género es una construcción social? They decline the truth of biology. Entonces hasta declinan la verdad de la biología. And in all the political issues that we have today, Y todos los crisis políticas que tenemos hoy en día, all the things that they're arguing about, the left against the right, todas las cosas por las cuales discuten la izquierda contra la derecha contra la izquierda, this is what I understand so far. esto es lo que yo entiendo hasta aquí. Your ideology Cuando tu ideología becomes your identity, se convierte en tu identidad, that's when you have the problem. es ahí cuando tienes el problema. When your politics, Cuando tus políticas, your ideology, tus ideologías, what you believe lo que tú crees, becomes your se identity, convierte en tu identidad, you have a problem. tienes un problema. Because when somebody attacks those ideas, Porque entonces cuando viene alguien y ataca esas ideas, they're attacking you te están atacando a ti and you get angry. y tú te enojas. And that's why we see people killing others Y por eso vemos a unos matando a otros, because they disagree with somebody politically. porque no están de acuerdo políticamente. We need to take our identity in Christ. Nosotros debemos tomar nuestra identidad en Cristo. We need to know who we are in Christ. Debemos reconocer quiénes somos en Cristo. And then when ideas come, Y cuando vengan las ideas, we need to judge it based on the truth. debemos juzgarlas de acuerdo a la verdad. And if the truth reveals that we are wrong, Y cuando la verdad revele que estamos equivocados, we're willing to adapt debemos estar dispuestos a adaptarnos and understand the truth. y entender la verdad. That's why in the Bible, Por eso en la Biblia, the apostles said when there are leaders in the church, los apóstoles dicen, cuando hay líderes en la iglesia, make sure they're people who are correctable. dice, asegúrese de que sean personas corregibles. Because if they're wrong about something Porque si están equivocados acerca de algo and you correct them y los corriges and they accept the truth, y aceptan la verdad, then they have the right identity. entonces tienen la identidad correcta. They have their identity in Christ. Tienen la identidad en Cristo. If your identity is not in Christ, Si tu identidad no está en Cristo, you feel like somebody's attacking you. tú sientes como que es alguien atacándote. So in this situation, Entonces, en esta situación, they realized the problem was with the name of Jesus. se dieron cuenta que el problema era con el nombre de Jesús. And because the man who had been healed was there, Y porque el hombre que había sido sanado también estaba ahí, that evidence made them shut up. esa evidencia les cayó la boca. But look what they did in verse 15. Pero mire lo que hicieron en el versículo 15. But when they had commanded them to go aside out of the council, they conferred among themselves. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. And they said, "What shall we do to these men?" Y diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? They were holding on to their ideology. Ellos estaban agarrándose de su ideología And they could not accept the resurrection of Jesus y Christ. no podían aceptar la resurrección de They could Cristo. not accept that Jesus Christ was the Messiah. No podían aceptar que Cristo Jesús era el They Mesías. could not accept that this man had been healed in the name of Jesus. Tampoco podían aceptar que ese hombre había sido sanado en el nombre de Jesús. So they conspired. What are we Entonces going to do with them? conspiraron, ¿qué vamos a hacer con ellos? For indeed, a notable miracle has been done through them. Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. It is evident to all who dwell in Jerusalem, and we cannot deny it. Notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. But we don't want it to spread any further. Verse 17. Sin embargo, para que no se divulgue más, Among the people, let us severely threaten them that from now on they speak to no man in this name. amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre.
See, they weren't as smart as the 7 sons of Siva. Ellos no eran tan inteligentes como los 7 hijos de How Siba. many remember that story? ¿Cuántos se recuerdan de esa historia? We're going to read it later on. Lo vamos a leer más adelante. They saw there was power in the name of Jesus. Ellos vieron que había poder en el nombre de Jesús And they wanted to use it for their advantage. y ellos querían usarlo para su ventaja. So people react in 2 different ways Entonces la gente reacciona de 2 formas diferentes to the name of Jesus. al nombre de Jesús. Actually, in 3 different En ways. 3 formas diferentes. One group Un grupo does not want the name of Jesus. no quiere el nombre de Jesús. They don't want to accept that he's the Messiah, No quieren aceptar que Él es el that Mesías, he's the Christ, que Él es el Cristo, that in his name que en su nombre miracles can happen. los milagros pueden pasar. Because then it means that they who are their own gods now have to submit to Jesus. Porque eso significa que ellos, que son sus propios dioses, que tienen que someter a Jesús. Then there's people who want to use the name of Jesus Hay otros que quieren usar el nombre de Jesús to their advantage, para su ventaja propia, for their profit. para su beneficio propio. And then there's the people of God, Entonces están los hijos de Dios, those who use the name of Jesus aquellos que usan el nombre de Dios, de to exalt Jesús, Jesus, para exaltar a Jesús, to help others, para ayudar a otros, to build the church. para edificar la They get to iglesia. experience the name and the power in the name of Jesus. Ellos pueden experimentar el poder que hay en el nombre de Jesús. So these bad Jews said, don't use the name of Jesus. Entonces estos malos judíos dijeron, no usen el nombre de Jesús. Verse 18. Verso 18. So they called them and commanded them not to speak at all nor teach in the name of Y Jesus. llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. How many know this is happening today ¿Cuántos saben que esto sucede en el día de hoy? in our culture? En nuestra cultura It's okay to be a Muslim. se puede ser musulmán. They kill homosexual people. Ellos matan a los homosexuales. They oppress women. Ellos oprimen a la mujer. In Iran, they killed almost 40,000 young people. En Irán mataron alrededor de 40,000 personas. 40,000 young people 40,000 jóvenes in 1 week. en una semana. 40,000. 40,000. And yet everybody's like, oh, we're being mean and evil to the poor people in Iran. Y entonces aquí todo el mundo diciendo, ay, ustedes están siendo malos con la pobre gente de Irán. You can be a Satanist, Tú puedes ser un satanista and they'll give you permission to do your religious satanic rituals, y te dan permiso para que hagas tus rituales satánicos and they'll defend your right y porque defienden tu derecho, to believe in anything que puedas creer en lo que sea and practice any religion, y practiques cualquier religión, but try using the name of pero Jesus trata de usar el nombre de Jesús and see what happens. y mira lo que pasa. It's scary. Da miedo. You don't know what's going to happen. Tú no sabes lo que va a suceder. So what was happening there is happening here now. Lo que estaba sucediendo aquí también está sucediendo acá. But listen what Peter said in Pero verse miren lo que 19 dijo Pedro en el versículo 19 and John. y Juan. But Peter and John answered and said to them, Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, whether it is right in the sight of God to listen to you more than to God, you judge. juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. If I see it, it's true. Si lo veo es verdad. If I heard it, I can repeat it. Si lo oigo lo puedo repetir. If I see it, if I touch it, Si lo veo, si lo puedo tocar, it's true and it's the reality. es verdad y es la realidad. So we're going to keep saying it. Solo vamos a decir como quiera. We're going to repeat it. Lo vamos a repetir. We're not making things up. No lo estamos inventando. We're just observing what can happen when we use the name of Jesus. Solo estamos observando lo que sucede cuando utilizamos el nombre de Jesús. And there's no time tonight Y no hay tiempo esta noche to give you so many examples de darles muchos ejemplos of things that have happened when we pray for somebody in the name of Jesus. de las cosas que suceden cuando oramos en el nombre de Jesús. So we're not going to hide it. No lo vamos a esconder. Verse 21. Versículo 21. So when they had threatened them further, they let them go, finding no good way to punish them because of the people, since they all glorified God for what was done.
Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. For the man was over 40 years old, of whom this miracle of healing had been performed. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. They wanted to punish them Ellos querían castigarles for healing a man. por haber sanado a un hombre, But that wasn't the truth, was it? pero esa no era la verdad, ¿cierto? They did not want to acknowledge Jesus Christ as the Ellos Messiah, en realidad no querían reconocer a Jesucristo como el Mesías, because immediately that would judge them. porque eso inmediatamente le juzgarías a ellos mismos. When you talk to somebody about Jesus Cuando tú le hablas a alguien de Jesús and they reject Jesus, y ellos rechazan a Jesús, they're not rejecting you. ellos no se están rechazando a ti, They're rejecting Jesus' authority over their life. ellos están rechazando la autoridad de Jesús sobre sus vidas. And that's not good, Y eso no es bueno, because if you love the truth, porque si tú amas la verdad, you will love Jesus. también tú vas a amar a Jesús. If you love the truth, Si tú amas la verdad, you will love Jesus. tú amarás a Jesús. If you love the truth, Si tú amas la verdad, you will come to Jesus tú vienes a Jesús and discover the truth. y descubres la verdad. But when somebody hardens their hearts, Pero cuando endurecen su corazón, it's because they're hiding something. es porque están escondiendo algo. They're living in a way that doesn't please Jesus. Viven de una manera que no complace a Jesús. And that's a good filter Y eso es un buen filtro for everybody in our lives. para todos los que están en nuestra vida. I like to say, if you reject Jesus, you reject me. A mí me gusta decir, si tú rechazas a Jesús, me rechazas a mí. If you want to get closer to me, Si tú quieres acercarte a mí, get closer to Jesus. acércate a Jesús. But if you reject Jesus, Pero si tú rechazas a Jesús, I'll still love you, yo todavía te amo, but from far away, pero de lejos. because I don't want to be affected Porque yo no quiero ser afectado by the darkness and the sin that is probably in your life. por la oscuridad y el pecado que probablemente hay en tu vida. Because when the light of God came into the world, Porque cuando la luz de Dios vino al mundo, men went and hid from the light la gente se fue y se escondió de la luz because they loved the darkness more. porque amaban la oscuridad más. They didn't want the light to shine in their life No querían que la luz brillara en sus vidas because it would show the iniquity that was in their lives. porque mostraba la iniquidad que había en sus vidas. But some people love the truth. Pero algunos aman la verdad. There are many people who are not in the church Hay muchos que no están en la iglesia that love the truth. que aman la verdad. They're just waiting for you to invite them to church. Solamente están esperándote a ti para que los invite a la They're waiting for you iglesia. to tell them about Jesus. Están esperándote a ti para que le digas de Jesús. And they'll get so happy Y se van a poner tan felices because when you love the truth, porque cuando amas la verdad, Jesus said, I am the truth. Jesús dijo, yo soy la verdad. I am the way. Yo soy el camino. I am the life. Yo soy la vida. Nobody comes to the Father Nadie viene al Padre except through me. sino por mí. So in verse 23, En el versículo 23, they let them go. los dejaron ir. They went to their own companions and reported all that the priests and the elders said to them. Y fueron a todos y declararon todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Could you imagine? They were arrested. Imagínense, ellos fueron arrestados. There were 5,000 men, Habían 5,000 varones, plus all the other apostles, más todos los otros and apóstoles, the 120 that were in the upper room, los 120 que estaban en el aposento alto, and the women and the sons and daughters. y las mujeres y los hijos. Where's Peter and John? ¿Y dónde están Pedro y Juan? Haven't you heard they got arrested? ¿Y tú no has oído que lo arrestaron? No, they just killed Jesus. Ay, Dios mío, esa gente mataron a Jesús. What will they do to them? ¿Qué le van a hacer a So ellos? the next day when they let them go, Entonces al siguiente día cuando los they soltaron, went right back. Hey, we're alive. And they y told them the story. fueron para atrás y dijeron, estamos vivos, y le contaron lo que sucedió. Verse 24. En el versículo 24, When they heard that, they raised their voice to God with one accord. y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Lord, you are God. Soberano Señor, tú eres el Dios. You made heaven and earth and the sea and all that is in them, Tú hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. whom by the mouth of your servant David Que por boca de David tu siervo said, why did the nations rage and the people plot vain dijiste, things?
¿Por qué se amontinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? The kings of the earth shook their stand, Se reunieron los reyes de la tierra and the rulers were gathered together y los príncipes se juntaron en uno against the Lord and against his Christ. contra el Señor y contra su Cristo. For truly your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate with the Gentiles and the people of Israel were gathered together. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, To do whatever your hand and your purpose determined to be done. para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Now look on their threats and grant to your servants that with all boldness they may speak your word. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. By stretching out your hand to heal, and that signs and wonders may be done through the name of your holy servant Jesus. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. So this was the crowd, Esta era la multitud, their companions. sus compañeros. This is what their prayer was. Esta fue su oración. When Peter and John came back, Cuando regresaron Pedro y Juan, they said, Lord, ellos dijeron, Señor, don't let them be chickens. no deje que ellos sean gallinas. Make them bold. Hazlos con coraje. Help them preach even more. Dales fuerza para que puedan predicar aún más. They were arrested for preaching. Ellos fueron arrestados por haber predicado. They were almost killed. Ellos casi lo mataron. And everybody saying, Lord, help them preach even more. Entonces la gente pidiendo que prediquen aún más. They knew what the mission was. Ellos entendían cuál era la misión. Do you know what the mission is? ¿Sabe cuál es la misión? Are you on a mission? ¿Está usted en una misión? Because all the Christians in the first church, Porque todos los cristianos de la iglesia primitiva, they were on a mission. ellos todos estaban en una misión. It wasn't to go to church and eat bocaditos. No era para ir a la iglesia a comer bocaditos. It was not to have Bible studies and learn everything in the Bible. No era para ir a la iglesia a aprender lo que está en la Biblia. They were on a mission from God. Ellos estaban en una misión de Dios. They understood Ellos entendieron the Great Commission. la gran comisión. Go and preach the gospel to everyone. Ve y predica el evangelio a todos. To everyone. A todos. That's our mission. Esa es nuestra misión. And when we preach, Y cuando nosotros predicamos, let there be miracles, deja que hayan milagros, healings, sanidades, deliverance, restoration, restauración, liberación, every supernatural thing. todas las cosas sobrenaturales. Let it happen Deja que sucedan so that people will know the truth para que la gente conozca la verdad. that are possible, the power that is possible in the name of Jesus. El poder que es posible en el nombre de Jesús. Verse 31. Versículo 31. And when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. And they were all filled with the Holy Spirit. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. And they spoke the word of God with boldness. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. They were on fire Estaban en fuego, with boldness. con denuedo. They weren't embarrassed. No tenían vergüenza. I remember the one time at the university, Recuerdo una vez en la universidad, I'm preaching to a student of mine and their patient. estaba predicándole a un estudiante a su paciente And a professor walked by. y un maestro pasó por el lado. He was an elder professor. Él era un profesor ya mayor He said, you should not talk about religion in the university. y dijo, usted no debería estar hablando de religión en la universidad. And he kept on walking. Y siguió caminando. And the student looked at me scared. Y el estudiante me miró asustado. I said, if I don't talk about Jesus, Y yo dije, si yo no hablo de Jesús, if we who believe in Jesus Christ si nosotros los que creemos en Jesucristo don't declare the truth of God, no declaramos la verdad de Dios, then who is going to do it? entonces ¿quién lo va a hacer? Why did God put me in the university? ¿Para qué Dios me puso en la universidad? Why do you have the job that you have? ¿Por qué tienes tú el trabajo que tienes? There's a purpose in Hay un that. propósito en eso. Verse 32. Versículo 32.
And now the multitude of those who believed were of one heart and one soul. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. See, this is more powerful than doctrine. Esto es más poderoso que la doctrina. This is more powerful than protocol, Esto es más poderoso que un protocolo, than the rules we have, de las reglas que that tenemos, the way that we like to do things. de las maneras que nosotros nos gusta hacer las cosas. Everybody has a better idea. Todos tienen una mejor idea. Everybody knows how to do it better. Todos saben hacerlo mejor. What's more convenient? ¿Qué es más conveniente? What's faster? ¿Qué es más rápido? What's more beneficial to God? ¿Qué es lo más beneficioso para And Dios? so if we discuss it and argue, Y si nosotros lo discutimos, there's never going to be agreement. nunca va a haber un acuerdo. But if we have the same heart, Pero si tenemos el mismo corazón the same soul, y la misma alma, to let God be glorified, para que Dios sea glorificado, this is going to be a powerful church. esto va a ser una iglesia The poderosa. ground is going to shake in this place. Entonces va a temblar la tierra. It says, neither did anyone say that any of the things he possessed was his own, but had all things in common. Entonces dice, y ninguno decía que había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, la vendían y traían al precio de lo vendido. They had everything in common. Tenían todo en común. In other words, if there were any needs in the church, En otras palabras, si había alguna necesidad en la iglesia, whoever had would do it. Whoever had to fulfill that need would fulfill el que it. tenía suplía la necesidad. They had everything in common. Tenían todo en común. Verse 33, and with great power the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Uh-huh. Y abundante gracia era sobre todos ellos. How many know the grace of God is important? ¿Cuántos saben que la gracia de Dios es importante? God wants to pour out his grace upon us. Dios también quiere derramar su gracia sobre nosotros. But we have to be in one heart and one soul. Pero debemos estar en el mismo cuerpo y en el mismo alma. You have to say, I don't have anything. Everything I have, it came from God. Tienes que decir, todo lo que tengo proviene de Dios. You have to say, God, I want to be a blessing in my church. Tienes que decir, yo quiero ser una bendición en mi iglesia. And then there's going to be power Entonces va a haber poder and grace y gracia flowing in our midst. fluyendo en medio de nosotros. Verse 34, nor was there anyone among them who lacked, for all who were possessors of lands or houses sold them and brought the proceeds of the things that were sold. En el versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, la vendían y traían al precio de lo vendido. And they laid them at the apostles' feet, and they distributed to each one as they needed. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. And then it mentions a name in here. Entonces, aquí menciona un nombre. Now remember, there were maybe 10 or 15,000 converts Déjeme recordarle que habían como de 10,000 a 15,000 convertidos, or more. o tal vez más. And of the leadership, at least 120. Y del liderazgo, por lo menos 120. But in verse 36, it mentions the name of one person. Pero en el versículo 36 mencionan a una persona. And it says, and Joseph, who was also named Barnabas by the apostles, which is translated son of encouragement, a Levite of the country of Cyprus. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, Having land, sold and brought the money and laid it at the apostles' feet. como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. We're going to read later on a little bit more about Barnabas. Luego vamos a leer un poquito más sobre Bernabé. He's in Bernabé. the book of Acts a Él, couple more times. él está en el libro de los Hechos unas cuantas veces más. But it says that the apostles gave him a nickname, Dice que le pusieron los apóstoles un apodo, Barnabas, Bernabé, which means son of encouragement. que significa hijo de consolación. He was a Levite, Él era un levita, so he was from a religious background, entonces tenía un trasfondo religioso and he had a generous heart, y tenía un corazón generoso. and he encouraged the apostles Y él le daba motivación a los and apóstoles to all the saints of the church. y a todos los santos de la iglesia. I wondered, Lord, what nickname are you going to give me? Y yo me pregunto, ¿qué apodo me pondrá Jesús? What nickname will people in the church pick for you? ¿Cuál
¿Cuál apodo va a escoger la gente de la iglesia para ti? It's based on your character. Eso tiene que ver con tu carácter. It's based on how you bless the people of God. Está basado en cómo tú bendices a los demás. This man was called the encourager, Este hombre era llamado hijo de consolación, or el que da ánimo. que da ánimo. That's a better translation. In other words, you know what encouragement is. Ustedes saben lo que es dar ánimo. How many need to be encouraged once in a while? ¿Cuántos necesitan ser animados hoy? Can I tell you what I believe is the number one weapon of the devil? ¿Les puedo decir cuál es la arma más poderosa del diablo? Can I tell you that tonight? ¿Se los puedo decir esta noche? You can write it down Lo pueden escribir and you'll know that it's true. y van a saber que es verdad. The number one weapon of the devil La arma más poderosa del diablo is discouragement. es el desánimo. Wow. Wow. So when we come together Cuando nosotros nos reunimos and we encourage one another, y nos damos ánimo los unos a los the otros, devil gets angry. el diablo se enoja. People get full of grace La gente se llena de gracia and they serve God even more y sirven a Dios aún más because they discovered that in the church they are being encouraged. porque descubren que en la iglesia son motivados. So let me tell you to do something. This is your homework. Le voy a pedir que hagan algo. Esto es su tarea. Whenever you come to church, Cuando vengan a la iglesia, encourage one or two people. denle ánimo a una o dos personas. When you see them doing something, Cuando estén haciendo algo, go up to them vayan donde ellos. and say, you know, I saw you sweeping out there in the lobby. I just want to thank you. Y cuando lo vean barriendo, díganle, mira, yo te vi barriendo y te quiero dar las gracias. This is my church and this is the house of God. Esa es mi iglesia, esa es la iglesia de Dios. And when I see you serving like that, it just encourages me. Y cuando te veo sirviendo así, me da ánimo. Guess what you're doing? You're encouraging them. También tú le estás dando ánimo a ellos. They're going to be so happy. I'm going to sweep every week. Ellos van a estar llenos de gozo y van a querer barrer toda la semana. When somebody shares a testimony, Cuando alguien comparte un testimonio, on purpose, go afterwards and say, thank you for sharing that. a propósito, vayan y denle las gracias por haber compartido ese testimonio. You're encouraging them. Les estás dando ánimo And you're defeating the devil in their life. y tú estás venciendo al diablo en su vida. This is why the body of Christ is so important. Por eso el cuerpo de Cristo es tan importante. Because by yourself, you cannot defeat the enemy. Porque tú solo no puedes vencer al enemigo. Only in the name of Jesus Solamente en el nombre de Jesús is there power. hay poder. And it's not a magic formula, Y no es una fórmula mágica. because the name of Jesus describes his body. Porque el nombre de Jesús describe su cuerpo. We are the body of Christ. Nosotros somos el cuerpo de And so Cristo. we come here to get encouraged Entonces venimos aquí para ser animados and to encourage others. y para darle ánimos a Because otros. that was the secret to the early church. Porque ese era el secreto de la iglesia primitiva. They had the power of the name of Jesus. Tenían el poder del nombre de Jesús. They had the power of the Holy Spirit. Tenían el poder del Espíritu Santo. And they were full of grace Y estaban llenos de gracia. because they knew how to encourage one another. Porque sabían cómo animarse los unos con los otros. Let's stand up and close in prayer. Vamos a ponernos de pie y cerrar en oración. Amen, amen. Amén, amén. How many praise the Lord tonight? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios esta noche? Ooh, what a great story. Qué historia más preciosa. And we're just started. We're only on chapter 4. Y solamente estamos en el capítulo 4. This is going to be a great summer. Esto va a ser un verano fabuloso. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos gracias. Thank you for your word. Gracias por tu palabra. And thank you for encouraging us. Gracias por animarnos. Help us preach the gospel with boldness. Ayúdanos a predicar el evangelio con denuedo Whenever we're at work cuando estemos en el trabajo or at home with our family, o en casa con nuestras familias. help us encourage them Ayúdanos a darle ánimo and pray for them y a orar por ellos and strengthen them y darles fuerza and use us to draw them closer to Jesus. y ayúdanos para que ellos se acerquen más a Jesús. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amen. Praise God. Y amén. I will share a quick testimony. Quiero compartir